presentación del tema de enseñanza-aprendizaje del pensamiento histórico desde la virtualidad. Nuestro ponente es historiador y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es diplomado en las TICs por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en educación con la mención en problemas de aprendizaje por la Universidad Marcelino Champagnat. Además, durante el 2017-2018 ha ejercido la docencia de la red de colegios de alto rendimiento COAR en Lima, tutor virtual en el CINEASE en el 2020 y como docente de historia en el programa del Bachillerato Internacional desde el 2017, siendo examinador internacional del curso de historia en el nivel superior. Adelante, magíster Juan Olivo Muñoz, con su ponencia y buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro José. No sé si se me escucha bien, ¿me confirman eso, por favor? Excelente. Sí, se lo escucha. Genial. Muchas gracias. En realidad, mi nombre es John, por ahí un detalle, no Juan, pero sí creo que traducido al inglés, creo que John es Juan, algo así, ¿no? Pero bueno, bueno, voy a presentarles hoy día, pensaba que más que teoría, que sí se la voy a tratar de acercar, quería presentarles experiencias de aprendizaje, cómo elaborarlas para desarrollar el pensamiento histórico, que es en realidad sistematizar mucho de lo que tal vez realizamos en las aulas, pero con un sentido y un propósito final, como manda el CENEF, de desarrollo de competencias. O sea, yo he tratado de organizar esto teniendo en cuenta ejemplos para primaria, los desempeños para primaria, y teniendo en cuenta algunos temas para secundaria. Como última parte, he visto por conveniente alcanzarle dos ejemplos de experiencias que he realizado en la virtualidad, justamente con miras al desarrollo del pensamiento histórico, en el nivel secundario. Yo me desempeño más en el nivel secundario, tengo a cargo alumnos del cuarto, quinto grado, pero soy asesor pedagógico y voy desde primero de secundaria, a veces a sexto de primaria. Entonces, voy a ir por ese lado. Es un gusto para mí estar aquí con profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Gracias a los organizadores y a los que están detrás de esta pantalla, este ordenador, que a veces lo consideramos tan frío, pero en realidad voy a tratar de que se acerquen lo más que se pueda a esta conceptualización teórica del pensamiento histórico para que lo puedan ejecutar ahora que estamos de repente programando y estamos tratando de ir a la ruta de la enseñanza en las aulas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. He elaborado un Geniali para esto. Déjenme ver. ¿Está aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí deberían estar viendo mi pantalla. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir ahora porque, a ver, está acá. Ahí deben estar viendo mi pantallita. Sale un logo de San Marcutos y un logo de La Cantuta. ¿Sí, no? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve. Chévere, lo máximo. Gracias, colegas. Bueno, gracias. En realidad, creo que en la mañana incluso han visto las bondades del Geniali. Estaba siguiéndolos un poco, he tenido jornada de trabajo. Pensamiento histórico y social. El fin de las ciencias sociales es el desarrollo del pensamiento social, ¿no? Yo les voy a pedir por ahí que silencien los micrófonos si fueran tan amables para poder concentrarme también. Gracias. En el tema del pensamiento social como fin último de la enseñanza de las ciencias sociales, hay toda una gran literatura sobre esto. Y en realidad, ¿qué implica social? Pero para entender el pensamiento social, voy a aterrizar en la competencia 17 del currículo nacional y voy a tratar de mostrarle lo que es el pensamiento histórico, que es en realidad una descomposición, lo que voy a hacer aquí, de gran parte del currículum de la competencia 17. El pensamiento histórico está desarrollado en Chile, Antino Santisteban, Pallés en España, en México lo tenemos a Siddhartha Camargo. Incluso hay una variante interesante, que se los dejo ya como pequeña meta, que es el tema de
la educación histórica. O sea, lo que estamos haciendo en la competencia 17 es educar una educación histórica, educar el pensamiento histórico. Si uno lee a Schwartz, a Berger, va a encontrar que hay que enseñarles a pensar. Y enseñarles a pensar implica también que puedan gestionar una toma de decisiones. Enseñarles a pensar detenidamente. El arte de enseñar a pensar, porque se puede enseñar a pensar desde primaria. Y como vemos, la competencia 17 es transversal. En otro momento, de repente, podemos hablar de geografía y economía también, que se insertan dentro de todo el pensamiento social como tal. Pero quiero detenerme para poder profundizar en lo que es el pensamiento histórico con usted. Entonces voy a dar unos puntos claves teóricamente, voy a tomarme el tiempo, en mi reloj son 16 horas con 47 minutos, entonces voy a hablar un poco de la teorización y luego voy a ir mostrándole ejemplos de cómo podrían hacer la experiencia en el nivel primario y en el nivel secundario. Estaba pensando en colegios que solo utilizan WhatsApp. Bueno, yo tengo la ventaja de estar en un colegio privado y el tema de conectividad solo se afecta en un 20%, pero tengo entendido que hay colegios en el Perú que se afectan en casi un 80-90% y trabajan solo con WhatsApp. En ese sentido he tratado de ver qué puntos podrían hacerse para desarrollar este pensamiento histórico en los niveles, ¿no? ¿Qué significa pensamiento histórico? Y la pregunta es, ¿todos podemos desarrollar el pensamiento histórico? No todos los que aprenden historia, en un sentido estricto del término de acumulación de datos, desarrollan el pensamiento histórico. No todos los que memorizan datos, fechas, nombres, están desarrollando el pensamiento histórico. El pensamiento histórico, por algunos autores, viene a ser una forma alternativa de la enseñanza de la historia. Una forma que reconstruye el método del historiador y lo lleva al aula. A mí me gusta esta definición, hay varias, pero la de Lebesgue me gusta porque la define como un proceso intelectual a través del cual el individuo domina y en última instancia aprueba los conceptos y conocimientos de la historia y aplica críticamente tales conceptos y conocimientos en la resolución de problemas contemporáneos e históricos. Aquí nos deja Lebesgue dos cosas por aprender. ¿Qué es un problema contemporáneo? Lo contemporáneo para mí en el Perú, ¿a partir de qué hecho histórico podemos conceptualizarlo? ¿Será lo contemporáneo el conflicto armado interno? ¿Trabajar Odría? ¿Trabajar la problemática del crack del 29 y su impacto en el gobierno del oncenio de Leguía? ¿Será lo contemporáneo para Chile trabajar Pinochet? ¿Qué es lo contemporáneo? Ahí hay un primer punto. En el currículum, en quinto de secundaria, o al menos en el ciclo 7, los desempeños te hablan de analizar la historia reciente, entendiéndose esta como una historia que aún genera dolor en los protagonistas, en los actores, en los que se han visto involucrados. Enseñar la historia reciente es parte de lo que debe hacer la historia escolar. La historia escolar debe tomar algunos puntos de esa historia reciente y ahora que estamos en una pandemia es muy práctico tomar los testimonios de las familias y aprovecharlos. Un problema histórico, ¿qué viene a ser? No es lo mismo preguntarnos qué fue un ayllu a decir cuál fue el impacto económico que tuvo la organización mediante los ayllus en el Imperio Inca. Hubo un impacto económico de la organización basada en el ayllu y les enseñamos a pensar. Los llevamos a la problematización. Hay estudios en México que se están haciendo para ver cómo nuestra didáctica puede partir de la controversia. En Chile se está hablando mucho de los problemas socialmente relevantes, que es distinto a los problemas históricos, porque la forma de abordar un problema histórico es situarnos en el pasado, en el tiempo, empatizar y con ojos de ese pasado empezar a analizar y a comprender el proceso histórico. Ojo, la empatía histórica, que creo que Nicole Puñas lo va a hablar en otro momento, en el sábado en el congreso que estamos llevando a cabo. Pero ese punto de lo controversial es vital que lo lleven a sus clases de historia, de ciencias sociales. Cuando les toca trabajar geografía o economía, busquen problematizar a través de preguntas retadoras que se pueden responder a lo largo de la unidad.
Esa situación significativa debe articular y debe brindarle una problematización al estudiante. No debe estar solo en el papel. Debemos de ver las formas de articular este espacio de la construcción pedagógica como tal y la didáctica específica de la historia para relacionarlo con lo que el estudiante debe, puede o va a aprender. Ahí hay un detalle interesante. No es la historia, solo datos, sino es un proceso. Marc Bloch, Febvre y muchos otros historiadores hablan, ¿no? El mismo Joan Pagès, un especialista en didáctica de la historia, nos refería que la historia debe ayudarnos a entender y a leer el periódico. Para eso enseñamos historia y obviamente mediante el periódico entendemos algo de la sociedad actual y decodificamos la información con nuestro juicio crítico que hemos podido desarrollar. Este pensamiento crítico no es el único que existe. Hay un pensamiento complejo, hay un pensamiento creativo, que es parte de lo que tendríamos que llevar al aula. Entonces, Santisteban, González y Pagès, algunos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, como Santisteban y Pagès, ya fallecido el año pasado, y González, hablan de 4 elementos. Como ven arriba está el de Seixas Morton, que lo toma el Bachillerato Internacional, como puntos que ayudan a desarrollar el pensamiento histórico. La conciencia histórica temporal es muy importante y la capacidad comprende el tiempo histórico de la competencia 17 nos ayuda a eso. Porque ¿qué es comprender el tiempo histórico? ¿Cómo lo enseñamos? Comprender el tiempo histórico es poner, se capturó Atahualpa en 1400, en 1532, y llegar a pensar que esto culmina teniendo en cuenta 1821, la proclamación de la independencia y de la república como tal. La conciencia histórica, según Serri, implica darle un sentido a este presente a partir de la volver automáticamente muy crítico con sus acciones. Porque siempre le reclamamos al estudiante es muy interesante lo que plantea, porque la profesora Valle, que es una doctora especialista y profesora de la Universidad Católica, nos acerca a que hay representaciones que a veces el maestro lleva a la escuela y son sus representaciones. No es la construcción que el estudiante hace del conocimiento histórico para poder proponer sus propias ideas y explicarlas y todo lo demás. ¿Cuántos de nosotros llevan absoluta al aula? ¿Y cuántos de nosotros solo seguimos contenidos que están en el currículo nacional entre líneas? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho visible lo invisible? Hoy en día se habla mucho del papel de la mujer, hay estudios que están hablando de hacer visible la esclavitud. Los libros de texto de algunas editoriales peruanas, no quiero chocar con nombres, no insertan algunos de esos temas. ¿Qué tipo de conciencia histórica y qué tipo de conciencia histórica temporal venimos desarrollándolas? La representación de la historia a través de la narración y la explicación histórica. Tenemos que permitirle explicar al estudiante en sus palabras y en su tiempo y a construir y diferenciar, y creo que ahí viene algo muy clave, que es la capacidad de interpretar críticamente fuentes diversas. Esa capacidad dice que el alumno tiene que diferenciar entre narrativas e interpretaciones. ¿Qué es una narración, profesor John Oliu? Una narración tiene que ver, por ejemplo, ya yendo a las fuentes, que ahorita las vamos a ver a fondo, puede ser una crónica, un mito, que a veces las utilizamos, y una interpretación
y es algo más elaborado muchas veces por el historiador. En Canadá, las aulas de historia o las aulas donde se enseñan ciencias sociales o estudios sociales reconstruyen la historia utilizando el método del historiador. Pero, profesor Young, no estamos formando historiadores. No estamos formando historiadores, estamos formando ciudadanos activos y críticos, porque van a poder discernir, van a poder ver qué información, van a poder ver qué fuente. Y hay todo un método que ahorita vamos a conversar. Luego, la empatía histórica y las competencias para contextualizar. Es muy importante que el alumno realice la contextualización histórica. Y ese desarrollo de la contextualización también lo va a llevar a que desarrolle el pensamiento social. Volveré más adelante con ese punto. Y finalmente, un punto retador, que es la interpretación de la historia a partir de fuentes. Profesor, ¿usted tiene la verdad? Yo no tengo la verdad en el aula. Entonces, ¿quién la tiene? Bueno, la historia es un conocimiento en construcción. Pero entonces, ¿qué quiere decir, profesor John? ¿Que la historia no es objetiva? ¿Es rigurosa? Profesor John, ¿la historia es objetiva? Tiene certezas e incertidumbres. Hay que hacerlos pensar para que busquen sus propias respuestas, pero eso no significa relativizar el conocimiento, sino invitarlos a que usen las fuentes como evidencia. Eso es importante en un aula de escuela. En ese sentido, vamos con primaria. Primaria, entre sus muchos desempeños, tiene el tema de que ordene el tiempo, tiene el tiempo de que pueda identificar, pero vamos a utilizar el punto de ancla que es comprende el tiempo histórico. Yo tendría que acercarle una fuente de la cultura moche probablemente, porque vemos culturas prehispánicas. Podría encontrarle incluso, podría alcanzarle el link. Y yo le podría compartir la imagen por WhatsApp y plantearle una pregunta más o menos así, ¿no? ¿Por qué hacían estas representaciones los pobladores de la cultura moche? Ahí lo lleva a problematizar internamente y lo lleva a buscar las razones, las causalidades. Recuerden que la proyección de este currículum nacional, para el caso de la competencia 17, te habla de que tú le enseñes al estudiante a identificar causas. Y recuerden que hay un problema en la enseñanza de la historia, porque la historia no es unicausal, es multicausal. Y no significa eso hacer una lista amplia de causas, sino darle una relevancia, y acá viene otro punto para el pensamiento histórico, una relevancia, una importancia a lo que vamos a decidir analizar, buscar comprender o de repente explicar. En ese sentido, ya no me cierro solamente a decir surgió en, que sí lo va a ver, porque dice, a ver, ¿qué fue Moche? Una sociedad que está en el norte del país, en la zona de la Libertad. Ahora, y Moche se ubica antes de la llegada de los españoles, después, porque a veces les enseñamos cuestiones muy abstractas de pequeños, ¿no? Entonces hay que partir del ayer, del hoy. Y esta escena de la cultura moche se llama escena de la vida cotidiana. Mira qué hacían los moches en ese tiempo y mira qué haces tú en ese tiempo. Yo, profesora, en primaria me levanto, desayuno, entro a la clase y luego descanso un poquito, me pongo a jugar, hago mis tareas y ya está. Ese es mi día, profesor. Lo estructuró. Pero los moches ese tiempo, profesora, tenían que cazar, ¿no? ¿Y por qué cazaban? Y empieza la conversación en un sentido más propositivo, históricamente hablando. Vamos con otra fuente histórica. Se dan cuenta que estas dos fuentes son primarias, que es el otro detalle para el desarrollo del pensamiento histórico. Hay que insertar fuentes primarias, no con el objetivo que el estudiante entienda o diga que una fuente primaria, profesor John, es más valiosa que una secundaria, porque estuvo más cercano al hecho. No, toda fuente es valiosa y tiene limitaciones. Hay que hacerle entender ese detalle. ¿Cuál es el origen de la fuente? Hay que ver. Ya, muy bien. Con que identifique el origen en primaria está bacán. Si identifica el tipo en primaria está chévere. Va por la línea. Pero no vamos a pedir todavía que haya una interpretación, como lo hace quinto secundaria, como lo hace cuarto. En esta otra fuente primaria tenemos la crónica de Guamán Poma de Ayala y tenemos aquí que formularle una pregunta.
por qué escribió esta crónica Guamán Pumayala. Vayamos a las causas. ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Con qué tiempo se relaciona? Entonces utilizarán la fuente y verán, ¿no? Y dirán, ya, fue escrita en 1600, ¿sobre qué habla? Sobre el Imperio Inca. Buscarán en internet. ¿Cuándo se desarrolla el Imperio Inca? Si el público presente, tener el audio apagado, por favor, para evitar interferencias. Muchas gracias, sí, les agradecería. También que tiene 10 minutos. Muchas gracias, voy a avanzar. Tú creo que tienes esa opción también. Tienes esa opción también como moderador, creo. Entonces, yo le podría acercar, luego de haber hecho esta conceptualización, le podría acercar al estudiante cuestiones valiosas como estas. Una portada de periódico de los años 80, un fragmento cortito de algunas líneas del libro de Lumbrera, o el mismo Walter Alba, pero no llenarlos de muchas fuentes, ¿no? Y que llegue a su presente. Miren cómo aparece el papel de la mujer en el Perú prehispánico, tan dejado de lado en las aulas escolares, ¿no? Entonces, vamos con una cuestión, ¿sí? Vamos a tratar de llamarle a la señorita Clarisa, ¿no? Que por favor, capaz ha descuidado y lo dejó prendido el audio, está interviniendo en la ponencia. Clarisa Aratónico, por favor. Señorita Clarisa, su audio está interviniendo en la sala. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Clarisa. Bien, entonces, eso sería en torno a un ejemplo para primaria, ¿no? Puede durar esta experiencia 3 semanas, puede durar esta experiencia, o sea, pero miren cómo acerqué a la lectura y a la escritura al estudiante, ¿no? Incluso de aquí puede hacer una explicación corta, puede leer algunos fragmentos, pero estoy curando contenido, ¿no? Estoy seleccionando contenido adecuado, que lo ayude a comparar, trabajando mucho lo visual, la pedagogía visual, ¿no? De esa onda. En secundaria, por ejemplo, podría empezar mi clase del oncenio mostrándole esta fuente histórica. Pero miren cómo he sido más riguroso en lograr conformar todo lo de aquí, ¿no? El pie de la fuente o a veces cuando va en el encabezado de la fuente. ¿De dónde lo he sacado? ¿Quién es el autor? Entonces el estudiante debe contextualizar la fuente. Muy bien. ¿Quién la hizo? Daniel Hernández. ¿Habrá vivido la época? Entra a internet. Ya. Sí, profesor, ¿no? Es un pintor que retrató algunas ideas del oncenio. Muy bien. Ahora, esto se habrá dado así como tal cual. Y si lo comparo con una fotografía, muy bien. Entonces ahí está interpretando críticamente las fuentes, no está recibiendo la información. Recordemos que la sociedad actual tiene una información muy abundante y hay que enseñarles porque para que ejerzan el pensamiento social también es importante que logren discriminar información. Y justamente también la ciudadanía digital busca entre sus pilares hoy en día que el estudiante pueda seleccionar la información adecuadamente, que sea fiable, que sea confiable. Pero ¿cómo va a poder él seleccionar lo confiable y lo fiable si no sabe qué es? Por eso que el papel de la primaria para que identifique, para que crezca con una base, al menos de selección, de búsqueda. Es transversal el desarrollo del método de la indagación. Y como han visto aquí, es una ruta muy similar. Luego de esta fuente de discutirla, voy a mostrarle con otra fuente de la época, una portada, de la revista Variedades. Y le formulo una pregunta. ¿Cuáles fueron los mecanismos políticos que empleó Leguía para permanecer, ¿no?, en el poder 11 años? Él buscará nuevamente las causas, entrará al proceso, seleccionará lo relevante y tendrá su propia explicación de los procesos históricos. Y luego lo puedo acercar de forma colaborativa, en trabajo de A3, en trabajo de A5. Siempre hay que promover los grupos impares porque eso funciona mejor en un trabajo colaborativo, ¿no? 3 personas, 5 personas máximo, no necesariamente pares por el tema de tomar decisiones internamente en los equipos. Lo acerco a un libro de Jaime Pulgar Vidal que inserta el tema de cómo el gobierno de Leguía maneja el deporte para permanecer en el poder, como el tema de la manipulación de las leyes.
Entonces está buscando diversas causas a partir de la comprensión de diversas fuentes. Bueno, eso era lo que yo quería alcanzarles en el sentido del pensamiento histórico, porque está llevándolo a que el alumno pueda empatizar con la historia, pueda seleccionar información relevante, pueda hacer una explicación y pueda argumentar su interpretación, que es su punto de vista, pero con el uso de fuentes históricas. Y acá se habrán dado cuenta que las tres capacidades interactúan entre sí. Yo no podría trabajar solo fuentes sin trabajar tiempo. No podría trabajar tiempo sin explicar. Eso es muy importante. Cuando analizan el currículo se van a dar cuenta que un desempeño sirve muchas veces para desarrollar 2 capacidades hasta 3. En el caso del pensamiento social, elementos que han desarrollado la contextualización histórica. Si yo lo desarrollo desde la competencia 17, estoy promoviendo que el estudiante pueda hacer una reflexión sobre esta realidad compleja que es el mundo. Si yo busco que desarrolle la empatía histórica, que no caiga en el presentismo, voy a entender a la guía con las ideas del siglo XXI. Eso es difícil, no sería adecuadamente, metodológicamente no es lo recomendable. Voy a aplicar la indagación, voy a buscar sistemáticamente qué hago aquí, desarrollo autonomía, ¿no? Desarrollo disposición. Muy bien, comparo con lo que mi amigo tiene, comparo, entre juntos vamos trabajando colaborativamente. Y todo esto, según Pallés, hace que formemos personas y participantes activas, porque el estudiante ya se relacionó con su pasado que es lejano. ¡Wow! Los moches del siglo VI, qué aburrido, ¿no? Forman al ser humano en un pensamiento crítico, creativo. Y yo podría hacer también mi recreación de los moches, podría hacerle un dibujo y se lo mando por foto en el WhatsApp del salón o lo subo a mi carpeta del portafolio en el Drive. Pero yo me he dado cuenta que el arte hoy día no es revalorado. Ese es un problema social, ¿no, Miss? ¿Y por qué no lo revaloran? Como ellos era todo, era su única forma de expresión para los moches o una de las tantas que tenían, pero creo que era una de las principales para explicar su pensamiento. Empieza a criticar su presente, empieza a usar el pasado para criticar el presente y pensar en el futuro. Experiencias, cortito. Esta es una bitácora de indagación. Solo utilizamos un Word Online, que se puede utilizar del Microsoft Teams o del Google Meet, y desarrollamos preguntas en torno a lo que fue el conflicto armado interno. Ellos entrevistaron posteriormente a sus padres que habían sido afectados, trajeron una idea de la historia familiar, pero a partir de la lectura previamente de fuentes de la historia intelectual, ¿no? Tú sabes que en el aula escolar interactúan muchos tipos de historia, ¿no? Y la intelectual es una de ellas. A veces parece que la historia intelectual y la historia escolar se dan la espalda, pero no debe ser así. Luego de elaborar preguntas, de buscar información, ellos elaboran un podcast estructurado, ¿no? Una introducción de contexto, en el WhatsApp se puede hacer, creo yo, ¿no? Un audio, yo le voy a explicar, miren, esto del conflicto armado interno se puede entender desde el punto de vista tal, y luego empezar a hablar de las causas, y luego puede introducir la entrevista, ¿no? Las preguntas que le ayudaste a realizar. Esas fueron preguntas que formaron los chicos, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de los paquetazos para Alan? En el caso de Alan, ¿qué opina de la masacre en los penales? Amigo John, le recuerdo el tiempo para dar paso a las preguntas, por favor. Sí, muchas gracias. Terminamos con esto, ¿no? Como pueden ver aquí, preguntas que ellos iban formulando a partir de la indagación. Y así accedían y entendían que el conocimiento histórico tiene una forma de construirse. Iban decodificando. Muchas gracias a todos los que me han podido escuchar. Ahí está mi correo y estoy aperturado a las preguntas que puedan surgir. Gracias. Bien, hay preguntas. Vamos a dar lectura a las preguntas, por favor. Para poder lograr las competencias ciudadanas, ¿será necesario que el desarrollo personal, ciudadano y cívico tenga incremento en las horas? Parece que es el currículum, ¿no? La siguiente pregunta de Elmer Dávila pregunta: ¿de qué manera construimos una sociedad solidaria, justa, libre de corrupción? ¿En qué estamos fallando? Y una tercera y última pregunta de María Sonia Castro: el pensamiento, perdón, eso creo es del anterior,
Bueno, dice, el pensamiento hegeliano sigue presente, pero aún no lo entendemos. ¿Cuál sería el rol de la escuela en este contexto difícil? Son preguntas. Esas serían las preguntas, por favor. Ok, muchas gracias. He podido anotar algunas que me ha leído el maestro José Luis. Bueno, por el tema de las horas, en una conversación anterior con el historiador Antonio Zapata, en un congreso, señalábamos que las reformas curriculares y el cambio como tal del currículum no genera el cambio pedagógico por sí solo. Es más, podemos asegurar que hay mucho currículo oculto en el trabajo pedagógico, por lo mismo que hay una falta de formación en las universidades y una reforma curricular que urge para desarrollar modos de trabajo en el aula en búsqueda de una sociedad más justa. En este caso, el aumento de las horas o la reducción de las mismas. Voy a poner el caso de Chile. En el caso de Chile se trabaja desarrollo ciudadanía junto con el campo de las ciencias sociales, porque no están desligados. En ese sentido, historia aquí tiene una carga, bueno, más que historias sociales. Algunos piensan que por la interdisciplinariedad se pierde la esencia, como hemos visto, no es así. Tanto el pensamiento geográfico como el pensamiento económico tienen también una ruta de desarrollo y que tienen puntos en común, ¿no? Al hombre como tal. En ese sentido, yo no creo que aumentar más horas, sí creo que disminuirlas no sería por ahora lo adecuado, lleve a un cambio, sino más bien creo que el cambio pasa por una reforma de los contenidos que venimos dictando y creo más bien que hay que diferenciar ciudadanía de formación cívica, ¿no? La formación cívica, en ese sentido, muy de tomar elementos nacionales en su momento, de una historia creada con fines gubernamentales incluso, a una ciudadanía activa, que es el enfoque que toma el currículo, distinta a la ciudadanía crítica, por cierto, en donde él es el protagonista para generar un cambio, en donde no se le impone algo, sino que lo discute. Entonces yo creo que por ahí va el asunto más que las horas. En el tema de la sociedad justa, cuando desarrollamos la memorización, creo que estamos llevando que un estudiante solo repita el contenido. Y cual claustro medieval, lo que buscamos es que en su evaluación responda de la misma forma que le hemos enseñado. En ese sentido, cuando no desarrollamos la idea de justicia en el aula nosotros mismos desde una evaluación o desde una forma de enseñar, donde se brinden las opiniones, donde los estudiantes propongan y el profesor pueda moderar esta discusión y esta búsqueda de conocimiento, porque hay dos palabras claves que es la producción y adquisición de conocimiento, no vamos a llegar a desarrollar una ciudadanía activa. Pienso yo que la sociedad justa tiene su base en reflexionar sobre los problemas que existen en el presente. Así que la historia del virreinato por virreinato no es enseñar historia para pensar, es enseñar datos, nada más. Y eso no es ni problema histórico ni pensamiento histórico. Yo creo que esas son preguntas que podría contestar. No sé si por ahí hay algunas más. Creo que veía una diferencia entre pensamiento histórico y crítico. Pienso yo que el pensamiento histórico más apunta a tener elementos de la metodología de cómo se produce el conocimiento histórico, y ya de por sí el conocimiento histórico es crítico, se actualiza a cada momento. A veces seguimos llevando al aula porque nos falta desde el magisterio que vengan estas actualizaciones y capacitaciones, en donde no hay una comunicación entre historiadores y docentes. Parecen que nos hemos divorciado. Y eso es a veces grave, porque creo que ambos nos necesitamos. Para la didáctica, los maestros son lo mejor. Y para la búsqueda de un proceso pedagógico adecuado, los historiadores debaten y producen conocimiento que actualmente está en las universidades. Pero pareciera que pensamos que un niño de primaria no debería de conocer algunos aportes
justos para su edad que la universidad está generando. ¿Por qué? ¿No lo va a entender? ¿O no lo sabemos explicar? ¿O no hay tiempo para hacerlo? Yo creo que ahí hay cuestiones, ¿no? Una última, si me permite, José Luis, el tema donde hay niños migrantes que traen consigo un bagaje cultural. Me gusta esa porque hay un enfoque transversal, ¿no? Hay un enfoque transversal. Yo creo que yo enseño historia ahora mediante la plataforma Meet a personas de la selva, de la zona de Luya. Eh, y en verdad, yo creo que hay que hablar de habilidades. Y si le hubieran enseñado a buscar, a comprender, o sea, más que enseñarle quién fue San Martín, Simón Bolívar, que en verdad yo no me tengo que asombrar si no lo conocen, porque de repente deberían conocer más, creo yo, es un punto de vista mío, su localidad. Y en la localidad hay problemas que urgen resolver, pero no se debe dejar de lado en algunos de los bimestres que el estudiante está dentro de un proceso global, de un mundo, y tenemos que hacer que estos lugares, que estos espacios tan abstractos converjan. Por eso el desarrollo del pensamiento social en las aulas. Es necesario, es necesario hacer que el estudiante vea que esta realidad es compleja, pero no por eso quedarnos en mostrarle que no hay solución y llegar como el profesor que le va a dar la respuesta final o que el profesor que solamente critica y que no permite que construyan ideas, ¿no? Yo creo que ahí hay cuestiones valiosas, maestro José Luis. Yo no sé si hay más tiempo para dialogar, no sé. Cuénteme usted. Tiene unos 3 minutos todavía, magíster. Por favor, no haga la llamada. No sé si me sugiere algunas preguntas o yo las veo en el chat y las respondo. No sé, maestro José Luis. A ver, si usted ve algo, por cuenta suya, por favor. Muchas gracias, gracias por la deferencia. ¿Qué aspectos sustanciales se pueden iniciar para lograr un verdadero pensamiento histórico? Ahí nos pregunta Juan José Condo. Eh, yo pienso que lo primero que hay que hacer es no recibir solamente las fuentes que nos da el libro de texto. Hay que tener cuidado con el libro de texto. Lo segundo que hay que hacer para desarrollar el pensamiento histórico es indagar. Y no necesariamente el profesor, porque si lo hacemos, ese es un punto a nuestro favor y debemos hacerlo, pero yo voy más por el lado de que el estudiante con la indagación guiada, porque hay como 7 tipos de indagación, la indagación guiada, debidamente delimitada, lo puede llevar al mundo que es la Internet a utilizar el tiempo de forma eficaz. Porque muchas dicen, ya tiene la pregunta, resuélvanlo solo, construyan su conocimiento. No es tanto así. Se lo tiene que acompañar, se lo tiene que educar. En ese sentido, nosotros tenemos que ser los maestros que lo llevemos luego al contraste de fuentes, a la compulsa de fuentes, a la hermenéutica, a la heurística, y que puedan llegar a entender su presente. Que vean que ese problema, que fue un fenómeno del niño para los moche, hoy en día sigue siendo un fenómeno para el plano actual en la zona norte. Y sigue siendo un tema estudiado por la historia ambiental, que es una rama de la historia que está tomando mucha fuerza, así como la historia de la medicina en este campo que lo sigue el profesor Carlos Cueto, el doctor que está ahora en Brasil, con el tema de las pandemias. El problema socialmente relevante hoy en día es la pandemia, y nosotros sabemos por historia que hubieron muchas otras pandemias, pero con tiempos distintos. No es lo mismo y eso es lo que el estudiante tiene que entender para poder hacer una explicación valiosa y muy rigurosa, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Un desfase, me dice, ahí hay una opinión, ¿no? Que pide el examen de admisión. Mira, fíjate que sí, pero en los últimos años que venía investigando el pensamiento histórico, puedo responderte a que si tú le enseñas de forma relevante, yo he sido maestro de centros preuniversitarios por casi 10 años. Entonces, si tú le enseñas ese dato preciso, relevante, lo va a llevar hacia atrás o hacia adelante. Entonces, acá viene otro detalle didáctico. Hay que priorizar bien nuestros contenidos. Menos es más, y necesariamente para entender el impacto de la reforma agraria en el plano económico de Velasco Alvarado,
yo tengo que haber conocido previamente las causas de la reforma, qué pasó en las CAPs del norte, qué pasó en la zona sur con las AIS, qué pasó con el tema de otras reformas que existieron, por qué la reforma agraria es la más recordada, y ya desarrollé preguntas que la universidad de repente en un examen de admisión te pueda proponer o sugerir, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay detalles. Gracias, José Luis, creo que eso es todo por ahora, no los quiero cansar más. Muchas gracias por su ponencia bastante reflexiva en torno al pensamiento sobre la historia. Muy bien. A continuación tenemos la presentación de la siguiente ponencia a cargo del doctor